Muy bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Bueno, ya nos conocemos con casi todos. Mi nombre es Cristian Ochoa, para los que nos vemos por primera vez. El día de hoy vamos a tocar el capítulo de psiquiatría. Ya, estamos con un poquito de retraso, pero es porque el examen está difícil, pues, ¿no? Dicen. Entonces va a ser el tiempo que van a tener para dar, ya, porque son exámenes diagnósticos. Entonces les recomiendo a todos los chicos del anual que vean el último video que subimos sobre la metodología, ¿no? Y también vamos a subirlo ahora en el aula del intensivo para que puedan orientar su preparación este semestre. Recuerden que ese examen que están dando no es probable que así venga en el examen, ¿no es cierto? Es un examen para diagnosticar los conceptos teóricos, de tal forma que cada pregunta ahí es una teoría que deben repasar, deben orientar. ¿Cuál es el objetivo de este examen que están dando todos los días? Que nos van a permitir orientar las clases teóricas, de tal forma que vamos a ver qué temas son los más o menos fallados para distribuir las horas, ¿ya? Y también te sirve a ti para que puedas orientarte y ver qué capítulos deben y no deben revisar, ¿ya? No es buena estrategia querer hacer todo ahora, porque cada uno tiene diferentes niveles en diferentes capítulos. Por ejemplo, si tú ya sabes obste, pero no tanto gineco, entonces tienen que sacrificar las clases de obste, ¿no? Por ejemplo, el día que vienen acá en obste, no vienen a obste y estudian el doble gineco. Y agarran obste y lo ven en virtual en 2x, pues, ¿no? Le pones 2x, ¿no? Toda la velocidad y lo lees al toque. O viceversa, ¿no? Si tienes un capítulo que, por ejemplo, está muy bajo, ponte, no sé, se me ocurre estadística, que ya está muy bajo, entonces igual lo dejan ahí, no lo ven hasta que terminen todos los demás que son importantes y luego lo ven en virtual porque igual queda grabado. O sea, en esta vuelta en adelante, como les dije todo el ciclo pasado, es una vuelta de repaso, de estudio dirigido y de resolución de banco, ¿no? Por eso después de que termine esto en 2 meses arrancamos banco a full, ¿ya? Entonces, es una pequeña introducción, si es que no han visto el video de salida, y vamos a subirlo también para los chicos del intensivo ahora. Bueno, entonces en estas semanas de diagnóstico estamos tocando temas pequeños y ahora me toca desarrollar psiquiatría. Psiquiatría es un tema pequeñito pero súper rentable. Son 5 temas, de los cuales siempre vienen 3 temas. Y de esos 3 temas, uno prácticamente ningún año ha dejado de venir, que es depresión. Así que estudias poco y tienes pregunta asegurada. Esa es la ventaja de psiquiatría, que no es así con dermato, que hay muchos temas y poca tendencia. Ya, entonces vamos a arrancar rápidamente. Recuerden que tienen que traer todo su material del anual, ¿no? Y los que recién están empezando, ya se les entregó el material, tienen que recogerlo, porque lo que estamos haciendo es un repaso. Entonces, del manual que ustedes tienen, si han hecho apuntes, lo que tienen que hacer es leerlos, para ver que sea lo mismo o aumentar si es que algo se les pasó. Y si no han hecho ningún apunte, bueno, en esta clase, la segunda vuelta, vamos a hablar y tocar los temas más importantes, ¿ya? Entonces miren cómo se distribuyen las preguntas de psiquiatría, para que más o menos tengan una idea de por qué está hecho el manual así. El capítulo más importante es trastornos afectivos, por eso es el que tiene más posibilidad de repetirse, siempre viene cada año. El que le sigue de la mano es ansiedad. Y el tercero que está en ascenso es adicciones. A pesar que tiene poca cantidad absoluta de preguntas, con las de este año claramente marca un ascenso. En cambio, el que está en descenso es psicosis. Cada vez viene menos de esquizofrenia, trastornos psicóticos, ¿ya? Trastornos afectivos, bueno, va con afectivos acá. Se dan cuenta, simplemente está la clasificación diferente. Pero si lo sumas las 2 barras es el que lidera, pues, ¿no? Este es el que lidera. Trastornos afectivos con este de acá. Bueno, entonces con eso explicado, vamos a dedicar esta clase sobre todo a trastornos afectivos, a ansiedad y adicciones. Esos son los 3 enfoques. El resto también lo vamos a ver, pero más rápido, ¿ya? En los demás capítulos vamos a hacer la orientación en función de las claves que están pasando de sus exámenes diagnósticos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con nuestra primera diapo, que siempre es bueno repasar. Acuérdense, la semiología psiquiátrica. Vamos a repasar, porque la teoría larga y tendida es la que hemos visto en el anual. Acá vamos a repasar los conceptos importantes. Entonces, primer concepto que deben recordar: en la anamnesis psiquiátrica la mente es única. Lo que se hace es se disgrega sus funciones solo para estudiar la patología, pero en cualquier enfermedad psiquiátrica teóricamente se puede afectar todas las áreas de la mente, ¿está bien? Solo que en algunas es más notorio. Por ejemplo, en la depresión es más notorio que se afecte, ¿qué? El estado afectivo.
Pero también puede afectarse el pensamiento. Si no, un paciente deprimido no pensaría que está bien matarse. Y también se afecta la conciencia, porque puede tener alteraciones en la percepción de su entorno en algún momento de su episodio depresivo, pero levemente. Entonces, todas las funciones parciales se afectan de alguna forma en las patologías psiquiátricas. ¿Ya? Entonces, repasamos. ¿Qué es la conciencia? La capacidad de darte cuenta el yo, el sujeto interno del objeto externo. Entonces la conciencia es la capacidad de darte cuenta que tú eres el sujeto, mentalmente, es tu yo, el subjetivo de lo externo u objetivo. ¿Está bien? Esta conciencia puede ampliarse, puede reducirse, puede obnubilarse, puede anublarse. Eso es lo que hemos visto. Pero lo que importa en el concepto es qué es la conciencia, la capacidad de la mente de poder entender lo mío de lo externo. ¿Qué es atención? Atención es la capacidad de eliminar todos los estímulos, ¿no es cierto?, que no necesito, que mi mente no quiere enfocarse. ¿Ya? Entonces la atención es la capacidad de eliminar todos los estímulos para poder enfocarte en uno solo. ¿Y cómo se llama la capacidad de mantener esta atención en ese solo estímulo? Concentración. ¿Ya? Entonces, ¿estamos ahorita atentos a la clase? Sí, pero también hay que mantenernos concentrados en la clase. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que más afectan la atención? Las drogas, ¿ya? Y los trastornos de ansiedad y depresión. Por eso un paciente ansioso o depresivo puede hacer inclusive pseudodemencia porque no tiene capacidad de atención para fijar los datos. ¿Ya? Vamos a hablar eso más adelante. Muy bien. Tercero, orientación es tiempo, persona y lugar. Son funciones muy complejas que permiten a nuestra mente darse cuenta en qué día, hora y lugar estamos y quiénes somos nosotros y la otra persona. Esta orientación es un signo inicial de lesión de la mente. ¿Ya? Por eso siempre que un paciente lo ves en la emergencia con sospecha de clínica neurológica o psiquiátrica, le preguntas dónde estás, cómo te llamas, qué fecha estamos, porque esas funciones de la mente son súper complejas. ¿Ya? Nos ha pasado a cualquiera de nosotros, ¿no? Que un día amanece, sabe Dios dónde, dices, ¿dónde estoy? ¿No? Te quedas un rato y tu mente demora un tiempo en ubicarse. ¿Ya? O también con viajes largos así. Bueno, lenguaje básicamente simboliza un daño orgánico o mental grave. ¿Ya? Habíamos visto que el lenguaje se puede alterar el oral, el escrito, ¿no es cierto? Podría el paciente tener afasias sensitivas, motoras, eso hemos visto. Así que toda la parte del lenguaje, eso se reserva para daños orgánicos que vamos a ver en neurología, las afasias o trastornos graves. ¿Cuál es el que más trastorna el lenguaje de las enfermedades psiquiátricas? La esquizofrenia. ¿Correcto? ¿Cuál es el peor grado de lesión del lenguaje mental? El lenguaje desorganizado, ¿no es cierto? Cuando ya el paciente no puede utilizar la estructura gramatical que todos conocemos, ¿ya? Muy bien, y llegamos al primero. Este es el primero que sí vamos a hablar detallado, porque sí lo necesitamos saber bien. La afectividad es la expresión, ¿correcto?, de la función mental integrada en el sistema límbico, ¿correcto? Límbico, que tiene un componente inconsciente y uno consciente, ¿no es cierto? Entonces, esta afectividad, cuando la estudiemos en psiquiatría, recuerden que tiene varios subtipos. ¿Se acuerdan? El temperamento, el humor, las emociones y los sentimientos. ¿Ya? Eso sí hay que recordar. El temperamento es un estado afectivo que nos acompaña toda la vida, ¿no es cierto? Todos tenemos un temperamento. Desde chiquito, Julita era tranquilita, ¿no? No, Carlito siempre ha sido un renegón. Entonces, ese es el temperamento. Pero el humor son los cambios temporales del estado afectivo, transitorios, y se deben al ambiente. Hoy día, no sé, pues salió el sol, estás de buen humor, ¿no? O te hablaron mal en el transporte, o de repente te tuviste una llamada, un mensaje, te cambió el humor. Entonces, esto es en agudo. Y es acá donde ustedes tienen que preguntar al paciente depresivo, ¿cómo es su humor? Lo normal es oscilar entre ascensos y descensos. Eso es lo normal. Todo el mundo a veces estamos felices, otras veces estamos un poco tristes. No es normal estar toda la vida feliz. Eso puede ser signo de hipomanía, ¿no es cierto? Y tampoco es normal estar todos los días triste. Entonces, lo que deben preguntar en afectividad para trastornos de la afectividad, valga la redundancia, es el estado del humor diario, ¿ya? Y en todo momento. Las emociones, en cambio, recuerden, son conductas
son conductas aprendidas, ya que son en respuesta a ciertos estímulos. La ira, el miedo, la alegría, la tristeza son emociones aprendidas. ¿Está bien? Entonces, ocurre una noxa o un estímulo externo, lo que fuera, y eso desencadena una emoción y la persona cambia su conducta respecto de esa emoción. ¿Ya? ¿Cuál es el grado? Pregunta examen. Extremo de la emoción excitada, la euforia. ¿Correcto? Típico de los maníacos, la euforia. ¿Y cuál sería el grado extremo de la emoción disminuida? Hacia abajo, la melancolía, que esa es la pena extrema en el depresivo. Entonces, arriba la euforia, abajo la melancolía. ¿Ya? Los estados emocionales polares. ¿Ya? ¿Y qué es entonces un sentimiento, Doc? Es cuando la emoción ha pasado al neocórtex, donde se le da un significado. Entonces, el sentimiento es una emoción con significado neocortical, o sea, superior. Por ejemplo, no estamos hablando de alegría, sino de repente de felicidad, de bienestar, ¿no? No estamos hablando de tristeza, sino estamos hablando de desesperanza. Entonces, ese concepto de ya no hay esperanza, o ese concepto de gratitud, o ese concepto de bienestar, no es una emoción básica, porque no lo tienen los animales. Entonces es un sentimiento. Entonces también cuando hacen la anamnesis tienen que buscar, o en la pregunta de examen, cuáles son los sentimientos de una persona con trastorno afectivo. ¿Cómo es un sentimiento anormal en un paciente depresivo? Sentimiento de desesperanza, ¿correcto? O en un maníaco, sentimiento de grandiosidad. Se siente demasiado grandioso, ¿no es cierto? Entonces eso hay que buscar. ¿Ya? Una afectividad, pero elaborada. Bueno, entonces esto era el más importante, por eso me detuve de este primer bloque de funciones. Ahora vamos a las siguientes, otra vez rápido. Percepción es la capacidad que tiene la mente de interpretar los estímulos que recibe. Entonces viene un estímulo, puede ser la luz, ¿no es cierto? Entra por el órgano receptor, la retina, y en el cerebro, en el área visual primaria y secundaria, se percibe. ¿Entienden? Entonces nuestra mente le da un significado a los estímulos. Esta percepción se puede alterar y tenemos la ilusión y tenemos la alucinación. Eso sí hay que apuntar, eso es clave. La ilusión es cuando la percepción está alterada con objeto externo, ¿no es cierto? Entonces yo veo algo, pues hay un data, hay un proyector, pero en vez de un proyector yo veo una cabeza, ¿no? Que está botando una luz del ojo. Entonces tengo una ilusión óptica. Usualmente esto es por daño orgánico, drogas, alteraciones mentales orgánicas. O del receptor, puede que la vista esté mal, ¿no? Entonces, alteraciones orgánicas. En cambio, la alucinación es cuando no hay objeto externo. No hay ningún ruido. Y ahorita yo estoy escuchando a alguien hablar. Chicos, ¿no lo escuchan? No, está loco. Claro, justamente es eso. Cuando tú percibes algo que no tiene estímulo externo, es porque el origen está en la mente, eso es psicótico. Entonces, las alucinaciones se consideran psicóticas. O sea, se ha perdido el juicio de la realidad. ¿Está bien? Existe un término que se llama alucinosis, que lo vamos a ver en alcoholismo. Pero por ahora quedémonos con alucinación e ilusión. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. Otra vez nos detenemos acá. Pensamiento. Otro stop, porque esto sí hay que estudiarlo bien. El pensamiento, deben recordar, es la forma como la mente aprehende el objeto externo. ¿Está bien? La forma como nuestra mente, el mundo externo, lo aprehende. No aprender, sino aprehender con H al medio. O sea, lo vuelve un concepto. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros pensamos sobre algo, en algo, usamos un montón de herramientas de la mente. Por ejemplo, usamos el juicio, ¿correcto? La lógica, la razón, la imaginación. Utilizamos recursos mentales. Entonces, cada vez que nosotros estamos pensando, nos estamos generando una idea. Entonces, lo que ahora yo estoy tratando de compartirles son ideas, conceptos, que cada uno de ustedes, en función de su lógica, su juicio, su razonamiento, su imaginación, van a armarse un concepto. Y ese concepto es la aprehensión del objeto. ¿Y ahí por qué es tan importante esto? Porque lo que la mente toma como pensamiento o idea aprehendida hace que cambie su conducta. Entonces, si tú me dices que un paciente depresivo está pensando que matarse está bien,
se va a matar, bro. ¿No es cierto? Si tú me dices que un maníaco está pensando que es el Dios, que le faltaba esta tierra para estar completa, entonces esa persona tiene ese pensamiento y va a hacerlo actuar como tal. Así que el psiquiatra tiene que buscar en el anamnesis cuál es el pensamiento patológico. ¿Ya? Puede estar alterado el pensamiento en contenido, como les digo, la idea central no es racional, ¿correcto? O puede estar alterado en la forma. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando está alterado en contenido, la principal patología que deben identificar o el principal signo es la idea delirante y la idea delusiva. O la idea delirante o delirio primario y la idea delusiva o delirio secundario. Es la mejor forma de recordar estas dos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una idea delirante, significa que tu razonamiento, ¿correcto?, no va con la realidad o con lo que se considera racional para esa cultura. Si tú me dices ahorita que los apus están enojados, por eso es que nos castigan con el clima, entonces, bueno, yo diré que esa es una idea delirante, porque yo parto del hecho de que tú tienes una formación occidental y no nos enseñan pues que los cerros no tienen voluntad sobre el clima. Pero si tú vienes del, no sé, el año 1200, 1300, no sé, pues no, o sea, eres de cultura inca y tú me dices, sí, o sea, yo sí creo y así me han criado, entonces no es una idea delirante. Por eso la idea del anamnesis para un esquizofrénico es ver si su contenido está fuera de su entorno cultural. ¿Ya? Eso es lo que quiero llegar. En cambio, la idea delusiva, o sea, no la delirante primaria, sino la delusiva, es una idea mucho más elaborada, mucho más compleja. Por ejemplo, ¿qué haces si viene una chica y te dice, doctor, yo creo que todo el mundo se enamora de mí? Sí, donde vaya, vea, me mira, se enamorados de mí. Es algo creíble, ¿correcto? O sea, al margen de todo lo que puede ser irracional, es algo creíble. O si viene y dice, no, doctor, mi pareja me está engañando porque yo le encontré en su celular 4 llamadas perdidas de un número desconocido, pero yo sé que ese número desconocido es de su amante. Porque ha sonado tal fecha, tal fecha, tal fecha, y esos días no estaba en la casa. O verdad, puede ser, ¿no? O sea, es irracional, porque no puedes tú saber por un número qué persona es, ¿sí o no? Pero tú dices, "No, ¿verdad? Sí, doctor, mi novio es eso, mi novia es eso". No, es que esas son ideas irracionales. Que claro, como hay un montón de componente afectivo de fondo, entonces es fácil creerlo real, ¿no? Pero no, entonces se dan cuenta, el delusivo logra engañar, ¿no es cierto?, en la anamnesis con una idea algo elaborada, pero sigue siendo irracional. Ya, y eso vamos a ver, son las psicosis erotomaníacas, la celotipia, no sé, pues las somáticas. Hay gente que piensa, por ejemplo, que están sus órganos por dentro, están malográndose, ¿no?, pudriéndose, ¿no? Cotard se llama eso. Entonces, ya, esas ideas vamos a verlo en la diapo final. Entonces, entendido cuando se altera el contenido. ¿Cuál es la enfermedad o la pregunta del examen? El delirio primario, en el esquizofrénico, el pensamiento irracional. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos al siguiente, fuga de ideas. La fuga de ideas es en la forma. ¿Ya? Hay un montón de alteración de la forma del pensar, pero cuando el pensamiento es muy rápido, hay verborrea y no hay idea directriz, esas tres, pensamiento muy rápido, taquipsiquia se llama eso. Hay verborrea, el paciente habla demasiado y no hay una idea directriz, eso se llama fuga de ideas. Esto ocurre en el maníaco, fuga de ideas. ¿Ya? Entonces tenemos 2 preguntas de examen de semiología. Suficiente. Vamos otra vez a ponerle velocidad. Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Resolver problemas nuevos. Nuevos. ¿Está bien? Entonces la inteligencia se mide con el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Que debe ser la edad mental entre la edad cronológica multiplicado por 100. ¿Está bien? La edad mental entre la edad cronológica multiplicado por 100. Los extremos son más o menos 30, ¿no? Más de 130 de IQ, genio. Menos de 70, retardo mental. ¿Ya? El rango es 30. Todos los humanos tenemos, según una curva normal de Gauss, un IQ alrededor de 100 más o menos 30. O sea, la desviación estándar es 15. Entonces, 2 desviaciones estándares son 30. ¿Ya? Ese es el rango normal. Muy bien. ¿Cuál es la patología cuando se altera esto? El retardo mental, si es que no hemos alcanzado el desarrollo, o la demencia, que se llama trastorno cognitivo mayor,
o neurocognitivo mayor cuando la hemos alcanzado y luego la hemos perdido. ¿Ya? Entonces se dice que un niño tiene retardo mental cuando nunca alcanzó la inteligencia promedio. Se dice que una persona tiene trastorno neurocognitivo mayor o demencia cuando lo alcanzó y luego retrocedió. ¿Ya? Muy bien. Eso está fácil. La memoria también es fácil. Entonces la memoria es la capacidad de almacenar, correcto, reconocer, perdón, primero evocar y luego reconocer. Entonces, almacenamos la información, la guardamos. Luego, cuando queremos esa información, la evocamos. La evocamos. Pero cuando la evocas, tienes que ser capaz de reconocer que es un recuerdo y no la realidad. Entonces, la patología de la memoria ocurre en estos momentos. ¿Qué pasa cuando no puede almacenarse? Amnesia, ¿no es cierto? Las famosas amnesias anterógradas, no puedo almacenar lo nuevo que viene, y las amnesias retrógradas, me olvidé todo lo que grabé antes. ¿Está bien? Entonces no puedo almacenar lo nuevo, amnesia anterógrada. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Quién falla en la amnesia anterógrada? El hipocampo. El hipocampo. Todos ahorita estamos grabando la información con nuestro hipocampo, ¿no es cierto? Entonces, nuestro hipocampo graba información en corto plazo, lo tipeamos, lo escribimos porque nos vamos a olvidar, ¿no es cierto? Y después lo tenemos que repasar para que por intento, una, dos, o sea, por repetición, esa información va a pasar ¿a qué memoria? A plazo intermedio. ¿Cuánto te dura tu plazo intermedio? Semanas, ¿no? Entonces la idea es que dure hasta junio, pues, ¿no es cierto? Entonces tienen que hacer todas las repeticiones para que llegue hasta junio. Pero doctor, hay cosas que por gusto repaso porque ya las sé, y siempre las sé y nunca las fallo. Ya, pues, esos son justo los temas que no tienen que venir, pues, eso siempre les digo. Los temas que ya están en tu memoria de largo plazo, nunca te vas a olvidar. Entonces esos temas tienes que repasarlo una vez cada semana o una vez cada 2 semanas solamente para los detalles. ¿Entiendes? Entonces esa memoria a largo plazo ya está en toda nuestra corteza, ya no depende del hipocampo. Por lo tanto, ¿cuál creen que será la amnesia más frecuente? ¿La anterógrada o la retrógrada? La anterógrada, porque eso depende de la integridad del hipocampo, pues, ¿no? Que se puede alterar por N causas. Muy bien, en el Alzheimer lo primero que se afecta es la anterógrada, lo último es la retrógrada. ¿Ya? Muy bien. Evocación. ¿Qué pasa cuando no puedes evocar, no? Siempre hemos escuchado ese término, lo tengo en la punta de la lengua y no sale. ¿Por qué? Porque para evocar, una de las principales enfermedades que lo complica es la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión evitan la evocación. O sea, el recuerdo está, pero no puede salir. Por eso siempre les digo, mal negocio es estar ansioso para dar un examen, porque estás bloqueando la evocación. Entonces ustedes tienen que ser lo más fresh posible. Fresh, fresh. No al extremo, pues, no, que no te importe nada, tampoco. Pero cuanto más ansiedad le pones, menos memoria o calidad de memoria tenemos, ¿ya? ¿Y cuál es el extremo de eso? El error en el reconocimiento, ¿ya? Entonces pueden haber trastornos, sobre todo orgánicos, esto es orgánico, donde no podemos reconocer que es un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, un déjà vu. Tú dices, yo estaba acá, pero nunca has ido ahí. No, pero yo estaba acá. No, es un déjà vu. O un jamás vu. Has estado acá toda la vida y no recuerdas qué será este sitio, nunca he estado. Pero si estás acá el año pasado, no conozco. Entonces, el déjà vu y el jamás vu son problemas del reconocimiento, que eso es daño orgánico o un estrés severo, pues, ¿ya? Entonces, acá me detengo un poquito porque la memoria es una de las herramientas que más utilizamos, bueno, y hay que recordarlo bien. Busquen en Facebook, no me acuerdo el nombre ahorita, hay un chinito que entrena a todos los CEOs, ¿no? Donde su tesis es que ninguna persona tiene mala memoria, sino solamente mala técnica de aprendizaje, ¿no? Y argumenta bien bacán, ¿no? Que todos tenemos la misma memoria, la misma capacidad, solo que no estamos usando la técnica correcta para memorizar, ¿ya? Por lo pronto, la técnica que más resultados da es la de repetición. Yo siempre les digo, tú lo lees en corto plazo, lo repites 50.000 veces para que se quede a mediano plazo y esperamos hasta el examen. Las que están a largo plazo simplemente las dejas y las repasas de vez en cuando porque no te vas a olvidar nunca, ¿ya? Muy bien, vamos acá a la acción. No se olviden, la acción o la voluntad de la persona está en el lóbulo prefrontal. Eso sí deben saber, porque cuando este se infarta, le da un tumor o se lesiona, hay problemas de la voluntad. ¿Cuál es el extremo? La abulia, ¿correcto? Entonces, los problemas de la voluntad pueden ser cuando la acción está a la alta. ¿Cuál es cuando está a la alta?
la agitación psicomotriz, y cuando está el extremo a la baja, la abulia, no tienes ganas de hacer nada. ¿Quién le pasa esto? Los loquitos, pues, ¿no? Que están abandonados ahí, tirados en el piso, no tienen ganas de hacer nada, ni comer, ni nada, abulia. Ahora, aparte de los grados por cantidad, tienes los de cualidad, ¿ya? Entonces, la catatonía es un trastorno psiquiátrico, pero de componente motor, que tiene varios componentes la catatonía, ¿no? La persona en catatonía no se mueve o adopta unas posturas antigravitatorias como la garrotera del Chavo, ¿no es cierto? No habla, mutismo, puede tener flexibilidad seria, o sea, se mueve como si fuera un muñeco de cera ante el estímulo del examinador. Tiene negativismo, por ejemplo, tú dices, muévete, no, no quiero, pero no es porque no quiere, sino simplemente su mente no obedece. Muévete, no. Entonces, esos signos, mutismo, rigidez o flexibilidad, perdón, seria, esas características engloban el síndrome de la catatonía, que puede acompañar a la esquizofrenia, trastornos orgánicos, etc. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de examen? ¿Cuál es un signo psiquiátrico de trastorno motor? Catatonía. ¿En quién ocurre esto? En los esquizofrénicos, ¿ya? Es un signo negativo, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Muy bien, y terminamos con la conciencia del yo. La conciencia del yo significa la capacidad de definir tu ego psicológico, correcto, y diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, ¿quién puede tener alteración de conciencia del yo? Las identidades disociativas, las personalidades múltiples. Tiene varios egos, varios yo, identidad disociativa. Ese es más raro, pues, ¿no? Hambre y apetito, no se olviden que los trastornos de la ansiedad y la depresión mayor afectan el estado del hambre y del apetito, ese es un signo bien sensible, y la patología del sueño tenemos una diapo entera para conversar. Muy bien, entonces me demoré un poquito porque estos signos semiológicos son importantes para entender cada una de las enfermedades, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente lámina, vamos a hablar de ansiedad, ¿ya? Ansiedad. Ahí les he traído, no está ni el 70% de los diagnósticos DSM de ansiedad, pero he traído los más importantes, ¿ya? Entonces recuerden esto. La ansiedad es un aumento de la actividad mental, uno se preocupa por algo, y si no es contenido por la mente, aumenta la actividad vegetativa, y si no es contenido, incluso aumenta la actividad somática, ¿ya? Entonces, nosotros estamos preocupados por algo mental. Eso se llama expectación aprensiva, ¿ya? Ansiedad. Luego, ya no lo controla nuestra mente y empezamos a aumentar signos vegetativos. Nos da palpitación, sudoración, nos da cólicos. No podemos contener ahí y empezamos con signos somáticos. Te empieza a temblar la mano, tiemblan los músculos, ¿correcto? Te da parestesias. Entonces, todo eso es la evolución de la clínica de ansiedad. ¿Cuál es el neurotransmisor que está elevado acá? La noradrenalina. Ese es, ¿está bien? Pero con caída de serotonina. Esa es la combinación en la ansiedad, ¿correcto? Si suben los dos, difícil que haya clínica, ¿no? Pero cuando aumenta la adrenalina sola y no hay persistencia de serotonina, entonces estamos frente a un cuadro de ansiedad. Obviamente esta es la configuración crónica, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos trastornos de ansiedad tienen diversos grupos, pero en todos la clínica es la misma o similar, ¿ya? Entonces vamos a arrancar. Hay trastornos de ansiedad relacionados a un trauma o a un estresor, que es lo lógico. Te pasa un estresor, se activa tu sistema simpático y te da tu ataque de ansiedad, que es normal. Entonces, ¿dónde se vuelve patológico? Cuando la respuesta es desproporcionada, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. El apego reactivo. Apego reactivo. Es un niño que lo han abandonado, no tiene figura paterna, ¿correcto? Y luego genera ansiedad toda vez que necesita o se le aproxima una figura paterna. ¿Ya? Bien la lógica. ¿El trauma cuál ha sido? El abandono de niño.
no ha tenido figura paterna, ¿correcto? Ese fue el estrés crónico al que se somete. Luego, cuando ya es un niño un poco más grande, tiene ansiedad y evita a toda costa estar con una figura paterna o simplemente no busca la figura paterna. ¿Está bien? Eso se llama trastorno de apego reactivo. ¿Ya? También hay la contraparte, que es la inhibición social patológica, que es al revés, un niño que se va con cualquiera, ¿ya? En la calle, o sea, no tiene miedo al extraño, ¿ya? Esa es la inhibición social patológica, que es igual un niño abandonado, pero que luego se va con cualquier extraño porque no tiene esa figura paterna, ¿no? Tú puedes ver esbozos de esos trastornos psiquiátricos en Candy, ¿ya? Candy y Annie son los opuestos de esos trastornos. Ambos han tenido el problema del abandono, pero una es reactiva a la figura paterna y la otra se va con cualquiera, pues no quiere adoptarla. Entonces, ese es el concepto para que lo vean, ¿ya? Apego reactivo. Muy bien. Ahora, ¿qué es estrés postraumático? Es toda persona que ha sufrido, se ha expuesto a tres cosas: a riesgo de morir, a riesgo de quedar con lesiones graves o a violencia sexual. Esos tres son los estresores. Si el paciente con estrés postraumático, por más de un mes, es el criterio de tiempo, más de un mes, ¿correcto?, presenta varios signos, son varios, ¿ya? Inclusive podemos hablar hasta docenas, pero vamos a resumirlo así. Primero, tiene eventos intrusivos sobre el recuerdo, o se sueña, o ve lo que le pasó. Esos son los famosos flashbacks, pues, ¿no? Es un ejemplo, pero también puede soñarse con eso, ¿ya? Entonces, tiene recuerdos intrusivos, tiene signos psiquiátricos intrusivos del evento. Lo segundo es que evita a toda costa cualquier estímulo que le haga recordar el trauma. No habla del sitio, no habla de la persona, no va ni siquiera al sitio donde ocurrió el trauma. Y tercero, tiene un aumento del arousal, se llama, o el estado de alerta. Vive hiperalerta. Esas son las tres condiciones que por más de un mes presentes ante un estímulo traumático configuran el diagnóstico de estrés postraumático. ¿Está bien? Recuerden que este estrés postraumático, también les dije en la teoría y vale la pena recordarlo, puede ser porque te pasó a ti, porque viste que le pasó a otro, o porque te lo contó un familiar o amigo, o porque trabajas en eso. ¿Ya? Son cuatro condiciones. Te pasó a ti, lo viste de cerca, no te pasó a ti, pero te pasó al costado, a la persona que estaba al lado, te ha contado una familia, un familiar o un amigo que le ha pasado a ellos, o tú trabajas en eso. Ponte, eres, no sé, pues anatomopatólogo de la morgue, ¿ya? O eres de criminalística. Entonces, todo el día varas viendo trauma, califica para estrés postraumático, ¿ya? Muy bien, esta sí me detengo porque es una pregunta muy probable que se repita. Ya vino una vez, ya saben, ¿no? Lo que está marcado de amarillo es porque ha venido una vez, lo que está de verde es porque ha venido más de una vez, ¿ya? Bueno, y Doto, ¿qué es estrés agudo? Lo mismo, es lo mismo que el postraumático, solo que el tiempo es de 3 días hacia un mes. O sea, no hay clínica más allá del mes, ¿ya? O sea, en cristiano todos tenemos hasta 3 días para mega estresarnos con algo que nos haya pasado. Tener recuerdos intrusivos, querer evitarlo, aumentar la alerta, pero 3 días es lo normal. Más de eso ya se llama estrés agudo, ¿ya? ¿Y qué es trastorno de adaptación, por si te preguntan? Es un cambio de conducta y de estado afectivo producto de una alteración biográfica no letal, pero sí importante. O sea, una alteración biográfica no letal, pero sí importante. Divorcio, migración, éxodo, no sé, o lo despiden del trabajo de una forma que compromete mucho, ¿no?, su seguridad. Entonces, ese evento biográfico genera un cambio de conducta y un cambio en su estado afectivo que por lo menos tiene que estar presente o ocurre dentro de los 3 meses del evento, ¿ya? El criterio del tiempo acá es 3 meses del evento. O sea, se divorcia en agosto, septiembre, octubre, noviembre, tiene para hacer la clínica. O sea, tiene que haber relación temporal, ¿ya? Y el segundo criterio es que una vez que se arregle el problema, por ejemplo, si se divorció, no sé, pues se vuelve a casar con otra persona o se reconcilian, o se me ocurre que recupera el trabajo, no lo sé, cambia su estresor, en 6 meses recupera y vuelve otra vez a estar normal,
Esa es la forma como los psiquiatras definen al trastorno de adaptación. ¿Ya? Entonces pongamos una persona que ha venido en el éxodo de venezolano, como si me pongo el ejemplo. Es un evento biográfico, no es letal porque tampoco no están viniendo a Siria, pues, ¿no? Perú es un país vivible. Entonces llegas, pero te ha cambiado la vida, entonces puedes generar cambios de conducta o afectividad dentro de los 3 meses de la migración. Pero luego se arregló el problema, te insertaste acá, es una nueva comunidad, nuevos amigos, nuevo todo, y en 6 meses pasa. ¿Ya? Esa es la lógica. Muy bien, explicado. Ahora vamos al otro bloque. Cuando los psiquiatras califican la ansiedad asociado a síntomas somáticos, usen la lógica. Tienes clínica somática, pero obviamente sin daño orgánico evidente. Esa es la lógica. O sea, tienes clínica somática, dolor, náuseas, vómitos, cefaleas, lo que sea, pero en ausencia de daño orgánico evidente, o al menos no es proporcional. Entonces, ese es el trastorno de síntomas somáticos. El primero, como su nombre lo dice, el de síntomas somáticos, es donde predomina el síntoma, que suele ser ¿qué? Dolor. Y el paciente genera ansiedad preocupado por ese síntoma, que puede ser, como les digo, en la mayoría de casos, dolor. Entonces dice, doctor, me duele la espalda. Y está preocupado porque puede ser un cáncer. Me han dicho que hay metástasis ahí. Pero señor, usted tiene 40 años, ¿qué metástasis va a ser? No, doctor, yo he leído en Google y puede ser una metástasis. Hágame una tomografía. ¿Me entiende? Entonces, cuando un paciente tiene síntomas somáticos, por ejemplo el dolor, y esos le generan demasiada preocupación, califica como eso. Pero luego, si el paciente ya tiene ansiedad por un diagnóstico, como les pongo el caso, empieza a preocuparse, no es el dolor lo que le preocupa. O sea, acá el síntoma, pongo chiquito, no es importante, es leve. Acá sí le duele un montón, le duele la espalda de verdad. Pero acá el síntoma es pequeño, la preocupación es por la enfermedad que puede desencadenar. Entonces tú ves el dolor, dice que le duele la espalda, pero en verdad camina normal, duerme normal, hace deporte, pero está preocupado porque es una metástasis. Entonces, puede ser una metástasis, doctor, hágame tomografías, resonancias. Entonces vean la diferencia. En el trastorno de síntomas somáticos, lo que predomina es el síntoma, que es el dolor, y eso le genera ansiedad. Y en el trastorno de ansiedad por enfermedad, el síntoma es leve, lo que más le preocupa es la enfermedad de fondo que podría ser. Y acá tienes a los pacientes que son doctor shopping, le llaman. O sea, a cada rato van al médico pidiendo uno tras otro diagnóstico. Y nunca están conformes porque siempre la respuesta ¿cuál es? No tiene nada. No tiene nada. Doctor, siempre me dicen que no tengo nada, que vaya al psiquiatra. Qué malos médicos que son. No, pero señora, le han hecho todas las pruebas y todo. Entonces, esa es la diferencia de estos dos. ¿Y qué es un conversivo? Un conversivo o una conversiva, porque es más frecuente en mujeres, es cuando después de un evento estresor, una discusión, por ejemplo, la paciente hace clínica neurológica, pero como no hay daño orgánico, le llaman pseudoneurológica. ¿Correcto? Por ejemplo, parestesia, paresia, trastornos del habla, de la deglución, hasta puede parecer que está convulsionando, ¿no? Pero sin perder la conciencia. Entonces, el conversivo es, después de un estrés, genera clínica pseudoneurológica. Parálisis o paresias, parestesias, trastornos de los pares craneales, de la deglución, o de repente del habla, o convulsión aparentemente. Ya, eso es una conversiva. ¿Ya? Fácil de darse cuenta. Y el facticio es el que simula ser el enfermo, o lo puede hacer por poderes, o sea, hacia otra persona, ¿no? Eso es lo que el facticio es lo que conocemos como el Munchausen, pero es una persona que simula sin necesidad de tener un estímulo económico o de fondo, ¿ya? Porque si tuviera un estímulo de fondo para simular, eso es un simulador y eso no es un trastorno psiquiátrico. Pero el que sin ningún estímulo de fondo, no lo hace por dinero, ni por el permiso, ni por el descanso médico, pero quiere aparentar o simular ser el enfermo, eso se llama trastorno facticio. Puede ser propio o por poderes. Enferman a su hijo, ¿ya? Entonces por poderes. Muy bien, y finalmente factores psicológicos que afectan otras enfermedades, como su nombre lo dice. Imagínate que una persona con estrés, ¿qué le va a pasar a su acné? Empeora. Su psoriasis empeora, su rosácea empeora. Entonces, ¿cómo se califica esas enfermedades que empeoran por problemas psicológicos? Trastornos de factores psicológicos que afectan a otras enfermedades. Ya, otro ejemplo, ¿qué tal si una persona esquizofrénica no toma su medicamento porque dice que son cámaras que le están dando para controlarlo por dentro? Y no se trata y se muere de infarto porque no puede hacer su prevención de infarto. ¿Cómo se llamaría eso? Un factor psicológico, la esquizofrenia,
que afecta a otras enfermedades, porque no puede tomar pastilla. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación. De acá, ¿qué es lo más probable que vengan? Conversivo, porque ha venido en el ENAM. Entonces puede que les vengan conversivo. Muy bien, vamos al siguiente bloque. Disociativo. ¿Qué significa disociativo? Como su nombre lo indica, la mente pierde unidad. Entonces tienes de identidad disociativa. ¿Cómo se llamaba eso? Personalidades múltiples. 2 o más personalidades, eso es identidad disociativa. Es rarazo, ¿eh? Rarazo. Si alguna vez ven un paciente así, es súper raro. ¿Ya? No está loco, ¿eh? No está loco. Porque mientras vive cada personalidad, hace amnesia total de la otra. Entonces no es que la persona cree que tiene varias personalidades. No es así. Eso sería estar loco, porque es irreal. El paciente olvida a la otra personalidad mientras vive la realidad de esta personalidad. Y luego va aumentando sus personalidades. ¿Ya? Amnesia disociativa. Doctor, empezó el examen y me olvidé todo. Eso es amnesia disociativa. Cuando un estresor viene y te olvidas de algo selectivamente. ¿Está bien? Entonces estás manejando, te chocas, el producto del estrés hace que te olvides todo el evento. Entonces no te acuerdas nada desde que empezó el accidente, desde el final. ¿No? Y al final te dicen, pero señora, si usted ha estado ahí ayudando a los heridos y todo. No me acuerdo, doctor. No me acuerdo nada. Entonces, se llama amnesia disociativa. Un estrés hace que te olvides un evento o una secuencia temporal de eventos. Acá existe un subtipo que se llama fuga disociativa. La gente inclusive se va de viaje porque se olvida de dónde es. No sabe qué está haciendo acá y se va, se desaparece. Fuga disociativa se llama. ¿Ya? Es bien curioso. Despersonalización y desrealización. Ambos están juntos en la DSM-5, los dos. Es cuando la mente ya no puede reconocer que eres tú, pierde la conciencia del yo, o que el objeto externo es real. Entonces, despersonaliza, se siente extraño a sí mismo y se desrealiza. No cree que esto es real. Entonces, ¿no les ha pasado cuando hay un accidente, la gente grita, esto no es real, esto no puede estar ocurriendo, no es real? Está desrealizando. O sea, no puede ser capaz su mente de darse cuenta que lo que está ocurriendo es algo real, ¿ya? Producto de un estrés. Estos dos van juntos, como les digo, en el DSM-5. Muy bien, entonces, explicado. De acá, chicos, no es también de que venga algo difícil, porque son patologías bien raras. Ahora vamos al siguiente que sí viene. Los trastornos obsesivos compulsivos y los relacionados, el famoso TOC, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para TOC? Tiene que haber ¿qué? Obsesión con o sin compulsión. Ese es el primer criterio. Obsesión es un pensamiento, ya saben la semiología, intrusivo, que genera malestar, obsesión. ¿Ya? Entonces se te mete un pensamiento intruso que tú no lo querías, que te genera ansiedad. Y ese pensamiento obliga a ¿qué? A una compulsión. ¿Qué es la compulsión? Un acto. Es un trastorno de la acción. Así como la catatonía, la compulsión. Entonces, la obsesión seguida o no de compulsión. ¿Cuál es la obsesión más frecuente? De contaminación. ¿Y está seguido de qué compulsión? De lavado de manos. ¿Y la segunda obsesión cuál es? Duda, seguido de la compulsión de comprobación. Ya eso es pregunta de examen, los dos. Clásica pregunta. Ojo, la compulsión no tiene nada que ver con la obsesión. La compulsión lo que busca es aplacar el estrés. Nada más. Aplacar el estrés. Entonces, cuando la obsesión es de un pensamiento X, la compulsión puede ser de una acción Y, que no tiene nada que ver. ¿Ya? Y es una forma de aplacar el estrés. Por eso siempre también les digo, ¿no? Cuando ya el estrés es extremo, no lo podemos controlar, ¿qué debemos crear? Compulsiones para que lo tranquilicen. Pues, ¿no? Siempre les digo, me dicen, doctor, el examen es en 2 semanas, ¿qué hago? Todo el día pienso en el examen, noche, mañana, tarde. Obsesión, ¿no? Una idea intrusa que te genera ansiedad. Créale una compulsión, pues, estudia mañana, tarde y noche, ya está. Es la mejor compulsión para esa obsesión. Me han dicho que vaya al cine. A ver, anda a ver una película, pues. A ver, concéntrate en algo si estás pensando en tu examen. O sea, el que tiene ese problema de obsesión, que estudia hasta la puerta de la universidad. Llévate tus copias y ahí lo tiras en la puerta antes de entrar. Ya haces tu ritual, ¿no es cierto?, de liberación. Entonces, esa es una compulsión. ¿Para qué? Para aplacar la ansiedad. Es válido, ¿ya? Muy bien. El segundo criterio, tiene que ocupar más de 1 hora al día las compulsiones. Más de 1 hora al día tratando de hacer compulsiones para aplacar su obsesión. ¿Ya?
Esa es la característica de un paciente con TOC. Y usualmente, como todos los trastornos de la ansiedad crónicos, debe durar más de 6 meses. ¿Ya? TOC. Este es el único, chicos, que desde el inicio debe ir con fármacos, desde el arranque. No hay forma que con psicoterapia cure. Con antidepresivos, ¿ya? Y dentro de los antidepresivos hay uno en especial que es la clomipramina. Si no responde con los normales, los inhibidores selectivos, clomipramina. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, el dismórfico corporal es una persona que se preocupa constantemente porque algún rasgo de su físico lo cree anormalmente exagerado. ¿Ya? Eso se llama una dismegalopsia. Dismegalopsia. ¿Qué es la dismegalopsia? Cuando ves una parte de tu cuerpo anormalmente grande. ¿Ya? Sin contar, obviamente, en la anorexia nerviosa, que es el peso. Cualquier otra cosa. Tienes un lunarcito, pero tú lo ves gigante. Dismegalopsia. Y eso genera ansiedad, trastorno dismórfico corporal. ¿Ya? El de acumulación se explica solo, gente que necesita acumular cosas si no le genera ansiedad y acumula tanto las cosas que ya no sirven o que ya no le dejan habitar su casa. Es el criterio. ¿Ya? Y tricotilomanías, que se arranca los pelos, inclusive hasta quedarse calvo. Por ansiedad se arranca los pelos. Y esa tricotilomanía, cuando se los come, va de la mano con el benzoar, ¿no? De gastro, ¿no? Esa es la lógica. Para que vean, TOC tiene patología rara, por eso tiene su clasificación aparte, porque es bien raro todos esos trastornos de ansiedad. Y llegamos a los trastornos de ansiedad propiamente dichos, que son los más preguntados. Ya espero que he puesto todos para que no haya margen de error. ¿Ya? Mutismo selectivo es la persona que no habla en situaciones específicas. Nunca se olviden, en The Big Bang Theory, el hindú, Rush, ¿no es cierto? Cada vez que veía chicas, se queda callado. ¿Qué tenía que hacer para poder hablar? Tomar. ¿Y qué es el alcohol? Un ansiolítico, pues, ¿no? Entonces tenía un mutismo selectivo. Ya está. Fobia específica es cuando generamos un ataque de pánico secundario a un objeto específico externo o a una situación, pero no es proporcional la respuesta. ¿Ya? Fobia específica es cuando desencadenamos la clínica de un ataque de pánico, que lo voy a explicar en la siguiente diapo, a una situación o objeto específico. Ahí está. Entonces puede ser un objeto externo o una situación y no es proporcional al evento. Para la edad de la persona, pues, ¿no? Cuando somos niños, ¿cuánto creen que es la prevalencia de fobia en los niños? 90%. Todos hemos tenido una fobia, algo, pero lo superas. Pero luego de adulto, ¿cuánto crees que queda de la fobia específica? 12%, 10%. Es un montón. ¿Ya? Entonces, el trastorno de ansiedad más frecuente, ¿cuál es? La fobia específica. ¿Y qué pasa si no tratas una fobia específica? Mira, si no lo tratas, la persona hace ataques de pánico, pero ya en ausencia del estímulo externo. O sea, ya no tiene que haber la araña, la altura, el espacio cerrado, nada para que desencadene el miedo. ¿Cómo se llama eso? Trastorno del pánico. El trastorno del pánico es cuando has tenido 2 o más ataques de pánico sin ninguna causa que lo desencadene directo, de la nada. Seguimos con el paciente sin tratarlo. Imagínate que tienes trastorno del pánico. Estás tranquilo en la clase y te da tu ataque de pánico. De la nada. O estás en la calle, en el metropolitano, y te da tu ataque de pánico. Entonces, ¿con qué creen que degenera el trastorno del pánico? Con agorafobia. El paciente le tiene miedo a el transporte público, a las colas, a estar solo, a estar en ambientes cerrados. Entonces, la agorafobia es miedo al transporte público, a hacer colas, a estar solo, a estar en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque si te da tu ataque de pánico, no tienes cómo huir ni quien te asista. Esa es la agorafobia. ¿Ya? Miedo al transporte público, correcto, a estar solo en lugares cerrados o a hacer colas, donde hay mucha gente. Entonces, estos pacientes con agorafobia, ¿dónde quedan confinados? A su casa. Por eso, este es el trastorno más discapacitante de los trastornos de ansiedad, porque queda confinado a su casa, donde se siente seguro. ¿Ya? Se siente seguro. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa? En todos estos, como te has dado cuenta, hay un evento estresor específico. Bueno, ya para no abrirnos mucho, si les preguntan ansiedad o fobia social, es como una fobia específica, sí es cierto,
pero es un poco difícil de diagnosticar y por eso tiene otra categoría, porque lo que da miedo es el escrutinio. Esa es la palabra. El escrutinio o el juicio por el otro ante algo que puede ser susceptible de evaluar. O sea, ¿qué es lo que nos podría juzgar el otro cuando hablamos en público, por ejemplo? ¿No? Cuando comemos, ¿no es cierto? Entonces, la persona suele comer sola, no habla en público o no hace nada expresivo que puede hacer que lo juzgue, ¿ya? Eso es la fobia social. Pregunta examen, ¿eh? En cambio, llegamos acá a la ansiedad generalizada cuando la persona tiene lo que se llama, y fue la pregunta examen, ansiedad flotante, o también le llaman expectación aprehensiva por más de 6 meses. ¿Qué es eso, Doc? Una persona que por más de 6 meses se preocupa de banalidades, o sea, cosas que no tienen sentido, que no son proporcionales, y los psiquiatras lo llaman ansiedad flotante, ¿ya? O también en la pregunta examen lo ponen como expectación aprehensiva. Eso es una ansiedad generalizada, ¿ya? TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Y el 7 y el 8 se explican solos, ansiedad por sustancias. ¿Cuál creen que sean las sustancias que más ansiedad, que más nos pueden generar ansiedad? Cocaína, cafeína, anfetaminas, ¿no? Todas las sustancias que aumenten la noradrenalina, pues. Y ansiedad por enfermedad médica. ¿Cuál creen que son las enfermedades médicas que en su semiología está la ansiedad? El más frecuente, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, ¿correcto? Luego tienes las enfermedades cardiovasculares, las arritmias, prolapso de válvula mitral, son clásicas que den ansiedad. ¿Qué más puedes tener? Bueno, imagínate todo lo que te suba las catecolaminas, feocromocitomas, Cushing también puede ser. Bueno, es una lista grande, pero lo pongo por si acaso ven, ¿ya? Entonces, eso es, chicos, el repaso de la mayoría, como les digo, está acá el 70% de los trastornos de la DSM de ansiedad. ¿Hay que saberlos? Yo creo que sí, porque hay muchas preguntas acá.